Vamos a saludar a Cami, que está allí con el doctor Mendoza en el hospital, para hablar un poco de esta situación en términos científicos, de cómo responde nuestro organismo ante la ingesta de una situación de este tipo. Cami, adelante, buen día. Bueno, muchas gracias Javi, muchas gracias Fer. Bueno, estamos junto con el doctor Carlos Mendoza, jefe de patología del nuevo hospital. Muchas gracias por recibirnos, doctor. Bueno, como ustedes también mencionaban recién, vamos a hablar un poco más del lado médico del consumo y también de Amanita phalloides, que es especie venenosa que terminó con la vida del joven riocuartense. Doctor, digamos, ¿cómo reacciona el cuerpo con respecto al consumo de un hongo venenoso? Bueno, fundamentalmente en el caso que tratamos ahora del consumo de este hongo, que es Amanita phalloides, es una de las sustancias tóxicas que ingresan por vía oral, alimenticia. Es una de las sustancias más tóxicas que se conocen del mundo vegetal. Amanita phalloides tiene diferentes tipos de toxinas, de las cuales una de las toxinas es la más brava, digamos, y es la que provoca el daño celular, la muerte de las células hepáticas. No tan solo es tóxica para el hígado, sino también tóxica para células renales y para diferentes tipos de células en diferentes órganos, pero fundamentalmente es tóxica para el hepatocito, que son las células del hígado. Y el hígado es el órgano, digamos, es la usina del organismo, donde se forman todos los productos necesarios para vivir, todos los sistemas enzimáticos, la síntesis de proteínas, de albúmina, de factores de coagulación, es el depósito de glucosa, la formadora de glucosa, todos elementos esenciales para la vida. Esta toxina, al entrar a la célula hepática y romperla, matarla bruscamente, al romper todas las células hepáticas, el hígado entra en insuficiencia, deja de funcionar. Entonces, cesan las funciones de síntesis de sustancias necesarias para vivir y cesan las funciones de depuración. Es decir, el hígado depura las sustancias tóxicas para eliminarlas y poder vivir. Entonces, al cesar las dos funciones hepáticas de síntesis y de depuración, llevan al fallo de la función hepática y de otros órganos, y eso lleva a la muerte. Bien. Los síntomas al consumir también un hongo venenoso son muy semejantes o, por ejemplo, Amanita phalloides es más brusco, digamos. Amanita phalloides se caracteriza por tener un curso sumamente rápido en cuanto a la clínica. En las primeras horas, desde las 6 a 48, 72 horas, se caracteriza por síntomas de una gastroenteritis. Los síntomas de gastroenteritis están relacionados a la dosis que se ha consumido del hongo, y por lo tanto de toxina, y a la velocidad con que ha sido absorbida esa toxina en el intestino. No se puede diferenciar un cuadro digestivo de gastroenteritis por una cepa u otra de hongos. Lo que sí, la cepa de Amanita phalloides suele dar un curso de una gastroenteritis severa, tipo colérica, tipo cólera, con diarrea frecuentes, con vómitos, náuseas, dolores abdominales, cólicos, que pueden llevar a una deshidratación rápidamente, y esa deshidratación ya inducir a un fallo renal, como es el caso de este muchacho que conocemos, ¿no? Bueno, hablando también del fallo hepático, como pronunciaba recién, ¿qué sería el fallo hepático? Bueno, el fallo hepático es lo que yo les comentaba recién. Es el cese de las funciones de síntesis y de depuración. Clínicamente, médicamente, nosotros definimos al fallo hepático agudo porque hay que diferenciar la forma de instalación de un fallo hepático. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad hepática crónica como una cirrosis tiene un fallo hepático crónico que se va instalando en el tiempo, en meses, en años. Estos son fallos hepáticos agudos, porque es una persona previamente sana, con un hígado indemne, un hígado sano, que en este caso, por la ingesta de este hongo tóxico, el hígado cesa en sus funciones de síntesis y de depuración. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta esto?
recién te decía que en las primeras 48, 72 horas cursa como un cuadro de gastroenteritis severa, ¿eh? Y posteriormente pueden instalarse los síntomas de fallo hepático agudo. ¿Cuáles son los síntomas de fallo hepático agudo? El paciente se pone amarillo. ¿Por qué se pone amarillo? Porque hay destrucción de las células hepáticas, como en una hepatitis, ¿eh? El paciente se pone amarillo. El hígado, al dejar de sintetizar factores de coagulación, hay tendencia al sangrado y aparece finalmente la encefalopatía. La encefalopatía es un trastorno neurológico que se da por falta de depuración de sustancias tóxicas que habitualmente las hace el hígado, ¿eh? Bueno, Javi, Fer, el doctor los escucha. Bueno, doctor, Fernanda los saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? Le quería preguntar, escuchaba lo que decía recién, entre esos primeros síntomas y que se da el fallo hepático, ¿hay algo para hacer clínicamente si se hubiese, si se atiende el caso en un tiempo determinado, más allá del caso que nos lleva a esta nota, ¿no? Que no sabemos bien cómo y en cuánto tiempo lo atendieron? Sí, sí hay cosas por hacer, pero lamentablemente estas cosas por hacer el paciente no suele consultar rápidamente y esta intoxicación quema etapas, las hace muy rápidas. Claro. Yo decía recién que el cuadro diarreico puede empezar a las 4 o 6 horas. Entonces, si el paciente deja pasar un tiempo prolongado, ya la toxina se ha absorbido en el intestino. Ahora, si el paciente consulta en las primeras horas de ingestión, está la posibilidad de hacer lavados gástricos, lavados intestinales, como para combatir la absorción de la toxina. Claro. Los lavados con carbón activado están descritos, pero habitualmente se llega tarde para esto. Claro. De cualquier forma, el lavado con carbón activado puede hacerse porque hay una circulación que se llama enterohepática, que puede hacer que algo de toxina sea absorbida nuevamente hacia la luz intestinal y eliminada, ¿no? Claro. También hay algunos medicamentos que están descritos, como la acetilcisteína, que se utiliza también en intoxicación por paracetamol. La penicilina se le utiliza, no se sabe cuál es el mecanismo, pero la penicilina administrada por vía endovenosa puede inhibir parte de la absorción y parte del ingreso de la toxina a la célula hepática. Pero son cosas que no dan un resultado esperado, tan reversible, ¿no? Claro. La mayoría de estos pacientes, si el cuadro tiene cierta gravedad, pero no tan grave como para no poder recibir un trasplante, la indicación es el trasplante hepático. Claro. Y hay otras alternativas también, que no se cuentan en todos los medios, como es la diálisis hepática, el MARS, la hemoperfusión, la plasmaféresis, con resultados discordes, ¿no? Todo depende de la gravedad del cuadro clínico, ¿no? Doctor Javier es mi nombre, mucho gusto. Le pregunto en líneas generales y como jefe de patología del nuevo hospital, ¿cuidamos nuestro hígado? Es un órgano que por ahí lo castigamos demasiado, mucho más de lo que puede soportar en líneas generales. Mirá, es una pregunta difícil de responder. El hígado es un órgano muy noble, hay que ser bastante sinvergüenza y desgraciado para castigarlo. Yo creo que el mayor daño que le provocamos al hígado es un daño crónico, que sabemos que se lo estamos provocando, que es con el consumo de alcohol. Claro. En cuanto a los alimentos, y es difícil, en este caso, bueno, es una cosa accidental, ¿cierto? Ingerir algo que no se debe ingerir. Y te vuelvo a repetir, el cuidado del hígado fundamentalmente yo te diría que lo que vemos a diario es el daño hepático provocado por alcohol, y uno tiene que ser consciente que el alcohol no es bueno para el hígado. El alcohol, ¿cierto?, en dosis nocivas para el hígado. Claro, claro. Doctor, la última pregunta que tengo yo es si esta toxina que está en este hongo
¿varía los efectos si se consume un hongo o 10 hongos, por ejemplo? Sí, por supuesto, sí. Claro. Se dice que consumiendo la mitad del copo del hongo es suficiente como para provocar este fallo hepático fulminante. Ah, bien. Todo depende del tamaño del hongo, todo depende también del tipo de hongo que se ha comido. Del tipo de hongo me refiero al tiempo evolutivo del hongo, si es recién nacido o si es un hongo más viejo. Claro, claro. Y la cantidad de toxina que contenga el hongo, ¿no? Perfecto, clarísimo. Bien, doctor, le agradecemos por su tiempo. Gracias, Cami, gracias por hablar de temas que son de la actualidad y que tienen una situación muy particular para nosotros. Le mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cami. Muchas gracias, chicos. Seguimos con ustedes. Bien, Adiós. el doctor Carlos Mendoza Carlos allí, Mendoza, jefe echando de luz, patología. digamos, desde la ciencia con respecto a situaciones así.